El gobierno de Estados Unidos lanzó duras acusaciones contra los regímenes de Rusia, Cuba, Venezuela y Nicaragua por tener miles de presos políticos y cometer ejecuciones extrajudiciales. Mario Pentón con la historia. Mario, adelante. Sí, hola, ¿qué tal? El secretario de Estado Antony Blinken presentó hoy justamente este informe sobre derechos humanos en el año 2022, en los que hizo duras acusaciones contra la Rusia de Putin, pero también contra el régimen cubano y la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela. El informe deja muy claro que en 2022 seguimos viendo en países de todos los continentes un retroceso en la situación de los derechos humanos, dijo el secretario de Estado Antony Blinken. Estados Unidos señaló este lunes en su informe anual de derechos humanos que Rusia ha perpetrado crímenes de guerra en la invasión de Ucrania, como ejecuciones sumarias, violaciones de mujeres y niñas. El gobierno demócrata de Estados Unidos tiene un doble rasero para analizar, para juzgar, para señalar, para buscar sus aliados. En el caso de Cuba, para ellos no es importante el tema de Rusia, a pesar de la presencia rusa dentro de Cuba, porque saben que indudablemente Rusia puede haber violado los derechos que sean dentro de Ucrania, pero dentro de Cuba no los viola. Y también criticó a Cuba, Venezuela y Nicaragua, a quienes acusó de tener miles de presos políticos. Me parece muy positivo, sobre todo por el hecho que llevamos años tratando de que el gobierno norteamericano reconozca de una manera así, con un documento tan contundente como este, la realidad política de Cuba. Gobiernos autoritarios han condenado a cientos o miles de manifestantes pacíficos a largas e injustas penas de prisión, asegura el informe, que se refiere a casos como el cubano, el venezolano, el nicaragüense o la dictadura del bielorruso Alexander Lukashenko. El informe tiene algunas falencias, como por ejemplo hablan de 200 prisiones, cuando tenemos más de 500 prisiones relacionadas con presos políticos, y sobre todo si hablamos de que la prisión en Cuba en el 70%, 80% es de origen político. Hasta lo que se conoce como delitos comunes son inspirados por falencias políticas del propio gobierno. En los informes sobre Cuba da cuenta de los asesinatos de Zinedine Zidane Batista, un adolescente cubano que murió a manos de un policía en Santa Clara, o la masacre de Bahía Honda, donde murieron 7 cubanos, incluyendo una niña de apenas 2 años de edad, por acción de las fuerzas represivas de la dictadura. El informe habla no solamente de las prisiones políticas, de los presos políticos, sino de la naturaleza de las detenciones, las torturas que existen, que existieron, las violaciones constantes de los derechos humanos y civiles y el poder total y absoluto del gobierno sobre todas las instituciones, movimientos y personas dentro del país. Por lo tanto, lo categoriza evidentemente como una dictadura. Y esto, como te digo, realmente es muy positivo. El informe también cuenta cómo las fuerzas del régimen cubano hostigaron, intimidaron y agredieron físicamente a defensores de derechos humanos y prodemocracia, disidentes políticos y manifestantes pacíficos. El texto asegura que se ha recrudecido la persecución contra la prensa independiente en la isla. Sí, existe acercamiento. Por ejemplo, durante los últimos 20 años, el principal socio comercial de Cuba ha sido ¿quién? Estados Unidos. Estos son los acercamientos, estos son los puentes que tienden de amistad, como los programas de intercambio sociocultural y deportivos que tienen con Cuba, pero en ningún momento se ha incluido en la agenda la realidad que está viviendo el pueblo cubano, un pueblo que sobrevive. ¿Tendrá este informe consecuencias? Bueno, amanecerá y veremos. Yo soy Mario Pentón, queden con más en el estudio.